bien, sean bienvenidos a estas nuevas clases virtuales, ¿verdad? En esta ocasión vamos a trabajar la teoría de conjuntos y vamos a comenzar con esta clase número 1. Acá tenemos la introducción, en donde nos menciona de que las matemáticas empezaron cuando empezamos a tener orden para agrupar elementos y empezamos a crear conjuntos. Antes de que el hombre pudiese entender el concepto de número, debió comprender de dónde salían y qué representaban. Por lo tanto, los números son algo que sigue a la comprensión de los conjuntos. Muy bien, entonces démonos cuenta la gran importancia que tienen los conjuntos, puesto que de ellos depende la comprensión de las matemáticas en sí, porque lo que hacemos cuando nosotros sumamos o hacemos operaciones básicas, lo que estamos haciendo realmente es operaciones con conjuntos numéricos. Muy bien, pero démonos cuenta acá en nuestra introducción que tenemos la palabra elementos, que es lo que en realidad vamos a estar agrupando cuando se trata de conjuntos. Pero ¿qué es un elemento? Entonces bien, acá tenemos la definición de lo que es un elemento. Un elemento es aquello que podemos imaginar único, individual, independiente y distinto de las demás cosas a su alrededor. Por ejemplo, una persona, un pájaro, una flor, un carro, etcétera. Por ejemplo, acá tenemos algunas imágenes en donde nos aparece una computadora, nos aparece un reloj, nos aparece un vehículo, nos aparece una podadora, nos aparece una calculadora. En fin, podemos tener varios elementos. Podríamos decir un calendario, una regla, una gorra, un micrófono, ¿ya? Entonces, algo muy importante que debemos de conocer es de que los elementos no tienen que ser solo cosas tangibles. Cuando nos referimos a cosas tangibles, son cosas reales, cosas que podemos palpar, cosas que podemos tocar, sino que también existen elementos que están solo en nuestro pensamiento, como por ejemplo una idea, pues podría ser un elemento, un sentimiento, una letra, ¿ya? Entonces, los elementos pueden ser tangibles y no tangibles. Muy bien, ya habiendo comprendido lo que es un elemento, vamos a tener entonces la definición en sí de lo que son los conjuntos. Entonces, le vamos a dar lectura acá a la definición, en donde nos dice de que un conjunto es la agrupación de varios elementos que comparten características o rasgos similares. Por ejemplo, una flor puede agruparse con otras de su misma especie para que nos quede un conjunto de rosas. Pero a su vez, los conjuntos también pueden volverse elementos. Acá, por ejemplo, tenemos de que si agrupamos las rosas, son varios elementos compuestos de rosas, entonces vamos a tener lo que es un conjunto de rosas, ¿ya? Entonces, los conjuntos dice de que los podemos coleccionar de varios elementos. Por ejemplo, podemos hacer nosotros una colección de números, colección de colores, colección de personas, una colección de letras, figuras, etcétera, ¿ya? Entonces, acá por ejemplo tengo yo algunas imágenes, las cuales nos hacen ya la representación en sí de lo que es un conjunto o agrupación, ¿verdad? Acá por ejemplo tenemos una agrupación de personas, ¿ya? Lo cual le podríamos llamar el conjunto de personas. Ellos a su vez tienen acá algunas bebidas, ese podría ser otro conjunto y le denominamos conjunto de bebidas. También tienen ellos algunos folletos acá. Entonces a cada folleto nosotros le vamos a dar el nombre de elemento y entonces vamos a tener el conjunto de folletos. Acá está un poquito más simplificado. Acá tenemos un conjunto de conejos, un conjunto de animales, pero en este caso son de una misma especie, que son los conejos. Acá en la siguiente gráfica tenemos edificios, tenemos vehículos. Entonces acá podríamos decir de que todos los edificios pertenecen al conjunto de los edificios, mientras que los vehículos están dentro del conjunto de los vehículos. Entonces acá queda claro de que todo realmente lo tenemos en la vida real. Todos los elementos forman conjuntos dentro de nuestra vida.
Bueno, cuando se trata del estudio de conjuntos, se hace referencia a la notación de conjuntos. ¿Pero qué es una notación de conjuntos? Pues no es más que la forma de representar un conjunto, los símbolos y todo aquello que pertenece a su comprensión. Entonces démonos cuenta acá, en la definición dice que cada conjunto se representa con letras mayúsculas tales como A, B, C. En otras palabras, cuando nosotros le vamos a dar el nombre a un conjunto, puesto que este tiene que tener uno, nosotros le vamos a dar el nombre de con una letra. En este caso puede ser cualquiera del alfabeto, siempre y cuando sea mayúscula. Acá, por ejemplo, tenemos A, B y C, pero puede ser X, Y, Z, Q, L, P, M, en fin, no importa la letra que nosotros le coloquemos a nuestro nombre. Ahora bien, sus elementos se denotan con letras minúsculas. Si nosotros vamos a tener letras adentro de nuestro conjunto, estos los vamos a representar con letras minúsculas para no confundir lo que es un elemento de un conjunto con el nombre del conjunto. Y algo muy importante que tenemos acá es de que ellos, los conjuntos internos, se van a separar mediante comas, punto y coma, o puntos. En este caso lo que más se utiliza son las comas. Acá tenemos algunos ejemplos en cuanto a la notación de conjuntos. Acá tenemos 4, tenemos el conjunto A, tenemos el conjunto Q, tenemos el conjunto B y tenemos el conjunto G. Ahora bien, dentro del conjunto A tenemos lo que es a la E, a la U, a la C, a la A, a la L, a la I, a la P, a la T y a la O. Démonos cuenta cómo internamente están separados por comas. De la misma manera el nombre del conjunto con una letra mayúscula y los elementos internos, ya que son letras, están con letras minúsculas. Aquí queda claro lo que decíamos anteriormente. El conjunto Q está dado por una oración, en este caso, que también encierra algunos elementos del conjunto. Por ejemplo, acá tenemos el conjunto de los colores del arco iris. Como bien sabemos, el arco iris tiene algunos colores básicos y que ellos son los que pertenecen a este conjunto, solo que lo tenemos como una oración y no como los elementos que realmente están dentro del conjunto. En el conjunto B tenemos a los días de la semana, descartando sábado y domingo. Tenemos los días hábiles, por decirlo así. Tenemos el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. Ya démonos cuenta cómo también, de la misma manera que el conjunto A, están separados por una coma. El conjunto G viene representado como el conjunto Q, en donde aparece el conjunto de los meses del año. Nosotros muy bien sabemos de que los meses del año son 12, en este caso tenemos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, noviembre y diciembre. Entonces démonos cuenta de que ellos están internamente dentro de este conjunto. Ahora bien, los conjuntos también pueden estar dentro de algunos diagramas. En este caso tenemos un óvalo. Démonos cuenta cómo tenemos nuestros elementos internamente dentro del óvalo. Y afuera tenemos el nombre del conjunto. En este caso este es el conjunto X y este es el conjunto Y. Acá cuando se hace una representación gráfica es optativo el estar separando los elementos con comas, porque se logra notar de que no están necesarias las comas cuando se trata de esto, porque los podemos separar. No es el caso de la forma que tenemos acá, que todos van corridos, y por ello tenemos que colocar necesariamente nuestras comas. Muy bien, seguimos con la notación de conjuntos. Cuando se trata de notación y se trata de hacer operaciones, nosotros utilizamos en su mayoría símbolos para simplificar las expresiones. Entonces acá tenemos alguna tablita en donde nos hace referencia a la simbología que se utiliza en conjuntos. Entonces en la columna izquierda nosotros vamos a tener los símbolos, y en la columna derecha vamos a tener los nombres que representa cada símbolo. Acá por ejemplo tenemos al símbolo que en realidad es una U mayúscula, si ustedes se dan cuenta, en donde esto nos va a representar el conjunto universal o el conjunto universo,
Mientras que la U minúscula, que en ocasiones también se utiliza la mayúscula, nos va a representar una operación entre conjuntos, que en este caso le vamos a dar el nombre de unión de conjuntos. Luego sigue este símbolo que tenemos acá, que es una U invertida. A este le vamos a dar el nombre de intersección de conjuntos, que nos representa esta operación entre conjuntos. Luego tenemos el signo menos o el signo de diferencia, que como su nombre lo dice, nos va a representar la diferencia de conjuntos. Posteriormente tenemos un triangulito, que es un símbolo griego que se denomina delta, el cual nos va a representar la diferencia de conjuntos. Por su parte, la A con un apóstrofe o con una C minúscula en la parte de acá nos va a representar lo que es el complemento de un conjunto. Este símbolo no siempre va a ser A, puede ser B, puede ser C, puede ser cualquier elemento dependiendo de a qué conjunto le estemos nosotros encontrando el complemento de él mismo. Este símbolo que tenemos acá representa lo que es un conjunto vacío, o sea que no va a tener ningún elemento internamente. Este de acá, que es una E, nos representa la pertenencia de un elemento dentro de un conjunto. Este símbolo que tenemos acá, si se dan cuenta, es el mismo que está acá, solo que con una diagonal. Pueden ser mayúsculas, pueden ser curveadas, pueden ser rectas, como lo tenemos acá. Lo tenemos acá solo para representar de que se puede hacer de las dos formas. Entonces a este le vamos a dar nosotros el nombre de no pertenencia. Esta C que tenemos acá le vamos a dar el nombre de subconjunto. Más adelante vamos a ver de qué trata ello. Y cuando se trata de elementos tenemos que hacer agrupaciones, como lo dijimos al inicio, y cuando agrupamos los conjuntos lo tenemos que hacer por medio de llaves, que acá dice que estas nos van a servir para encerrar los elementos de un conjunto. Muy bien, entonces vamos a comenzar con la relación de pertenencia, que la relación de pertenencia no es más que cómo representar que un elemento está dentro de nuestro conjunto. Por ejemplo, acá tenemos un diagrama en forma de óvalo, en donde internamente tenemos a los elementos A, O, E, I, U, pero externamente tenemos a B, a C. Démonos cuenta cómo ellos dos están afuera del óvalo. Esta A que tenemos acá es el nombre del conjunto. Démonos cuenta, entonces de esa manera nosotros no hay forma que vayamos a confundir cuál es el nombre del elemento y cuál es el nombre del conjunto y cuáles son los elementos. Entonces acá el nombre es la A y los elementos son C y son B. Entonces acá tenemos lo que acabamos de ver, el símbolo de pertenencia. Entonces esto lo vamos a leer de la siguiente manera: A pertenece al conjunto A, mientras que B no pertenece al conjunto A. Démonos cuenta como ya la simbología nos simplifica todo en cuanto a conjuntos para no estar escribiendo todo. Muy bien, la cardinalidad de un conjunto se refiere a la cantidad de elementos que contiene un conjunto, ya que un conjunto puede tener desde 0 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta infinidad de elementos, en donde nosotros no podemos llegar a contar, ¿verdad? Entonces acá, si nos damos cuenta, tenemos 5 ejemplos en donde nos hacen referencia a la cardinalidad de cada uno de los conjuntos. Por ejemplo, acá en el primero tenemos de que la cardinalidad del conjunto A es igual a 5. ¿Pero por qué es 5? Porque si nos damos cuenta, acá tenemos 5 elementos. Tenemos A, E, I, O, U. Entonces, por eso es de que nosotros decimos, bueno, entonces la cardinalidad del conjunto es 5. En el conjunto B, que es el ejemplo número 2, tenemos al conjunto B que está representado por el rojo, el amarillo y el azul. Entonces nosotros vamos a decir de que se trata de 3 elementos en cuanto a su cardinalidad, y es de cardinalidad 3. Acá entonces tenemos el conjunto C, que si nos damos cuenta no tiene ningún símbolo internamente. Entonces nosotros vamos a decir de que es de cardinalidad igual a 0, puesto que no tiene ningún elemento. En el ejemplo número 4 tenemos al conjunto H, que está compuesto de 10 elementos. Por lo tanto vamos a decir de que se trata de un conjunto con cardinalidad 10. La cardinalidad del conjunto T en el ejemplo 5 lo hacemos de acuerdo a nuestras deducciones, porque démonos cuenta cómo aparece acá
que el conjunto T es el conjunto de los meses del año. Ya habíamos mencionado que el año tiene 12 meses, por lo tanto, la cardinalidad de este conjunto es 12. Ahora bien, mencionábamos la palabra infinitos y acá nos dicen algo muy importante que nos habla de que acerca de que un conjunto puede contener infinitos elementos. Entonces no podemos llegar a tener el dato para su cardinalidad, puesto que nunca vamos a terminar de contar esos elementos. Muy bien, entonces esto es lo relacionado a la cardinalidad de un conjunto. Ahora bien, cuando se trata de conjuntos, nosotros tenemos que tener claras 3 situaciones, de que nosotros podemos representar los conjuntos de 3 formas. Y esto es muy importante cuando se trata de operaciones, porque tenemos la representación ya denominada por extensión o numérica, la representación por compresión y la representación gráfica. Muy bien, entonces, ¿a qué se refiere cada una de ellas? La representación por extensión o en forma numérica dice de que es cuando se nombran a cada uno de sus elementos. Acá tienen que ir descritos los elementos tal y cuáles son. Acá, por ejemplo, tenemos el conjunto A y el conjunto L. En el conjunto A tenemos cabeza, tronco, extremidades, que son los elementos que pertenecen a este conjunto. Démonos cuenta cómo van enumerados uno por uno. En el conjunto N, que nosotros sabemos muy bien de que la N es la que representa los números naturales. Tenemos al 0, al 1, al 2, al 3, al 4, al 5, al 6. Y estos puntos suspensivos lo que nos indican es de que esto todavía tiene más elementos y que nos da a entender de que van hasta el infinito. Normalmente cuando representamos un conjunto infinito, colocamos primero algunos elementos y luego lo siguiente que colocamos son los puntos suspensivos para indicar de que eso sigue y de que no tiene ningún límite de tope. Ahora bien, la representación por compresión dice de que cuando existe una propiedad o condición que es común a todos sus elementos, de esta forma vamos a simplificar en ocasiones esto que teníamos anteriormente. Cuando son infinitos elementos, esto lo simplifica demasiado. Hay que tener cuidado cuando se hace una representación por compresión, puesto que a veces se nos dificulta un poquito, pero en realidad es bien sencillo. Solo se trata de entender qué es lo que nos están indicando acá. Por ejemplo, acá tenemos el conjunto B y tenemos el conjunto Q. En el conjunto B dice de que nos están dando el conjunto de esta forma: X, tal que X es un día de la semana, ¿ya? Entonces acá de una forma simplificada nos están dando a entender de que en el conjunto B vamos a tener los días de la semana, que son 7, de lunes a domingo. Entonces démonos cuenta cómo al ingresar acá el domingo, por ejemplo, yo digo domingo, tal que domingo es un día de la semana, y sí, entonces el elemento pertenece al conjunto. Mientras que si yo ingreso acá en el lugar de la X un mes, por ejemplo octubre, tal que octubre es día de la semana, y como bien sabemos octubre no es día sino que es mes, quiere decir de que este elemento no va a pertenecer a nuestro conjunto. Algo muy importante es este símbolo que tenemos acá, que no aparecía en nuestra tablita de notación de símbolos. Entonces acá a este le vamos a dar el nombre de tal que y lo vamos a leer como tal que. Acá en el conjunto Q tenemos X, tal que X es igual a A partido B. A pertenece a Z, que en este caso son los enteros, y por su parte B pertenece a Z también, pero en este caso B dice que no tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? Recordemos de que nosotros no podemos hacer ninguna división dentro de 0, puesto que es algo indefinido. Entonces lo que nos dan a entender acá es de que vamos a tener todas las fracciones que existen dentro de nuestra recta numérica. Ahora bien, en la forma gráfica, y que es la más utilizada cuando se hacen operaciones de conjuntos, es mucho más sencilla, porque dice de que es cuando se encierra en un círculo los elementos del conjunto. Ahora bien, démonos cuenta como acá tenemos el primer círculo, su nombre es el conjunto A, y tenemos encerrados a nuestros elementos. Por otro lado tenemos el conjunto B, nuestros elementos van a ser los animalitos que tenemos encerrados acá.
Entonces esa es otra forma de representar también a los conjuntos. Ahora bien, nosotros normalmente tenemos que hacer conversiones de conjuntos, es decir, tenemos que pasar de forma enumerativa a extensión y gráfica, o de extensión a compresión y gráfica, o de gráfica a las otras dos, ¿verdad? Entonces acá vamos a trabajar lo que son algunos ejemplos de forma de compresión a forma enumerativa, puesto que es lo que realmente se trabaja al momento de realizar operaciones entre conjuntos. Muy bien, acá tenemos algunos ejemplos que nos dicen definir por extensión cada uno de los siguientes conjuntos. Muy bien, como bien nos podemos dar cuenta, acá tenemos al conjunto A, que pertenece al ejemplo A, en donde nos dan de que este conjunto dice de que es igual a X tal que, sería conjunto A es igual a X que pertenece a los enteros tal que X elevado al cuadrado es igual a 4. O sea, tenemos que ir a todos los números enteros, que muy bien sabemos que son desde menos infinito hasta el infinito, y tenemos que colocar acá uno de ellos y que ese número elevado al cuadrado nos dé 4. Muy bien sabemos de que los únicos números que nos van a hacer verdadera esa igualdad es el 2 y el menos 2. ¿Por qué? Si yo ingreso acá en el lugar de la X, ingreso el 2 y lo elevo al cuadrado, me va a dar 4. De la misma manera, si ingreso el menos 2 y lo elevo al cuadrado, me va a dar 4. Porque recordemos que por ley de signos, menos por menos me va a dar más. Y 2 por 2 me va a dar 4. Entonces ellos son los únicos, y a esos elementos le vamos a dar nosotros el nombre de conjunto solución, que sería entonces estos que tenemos acá, que sería 2 y menos 2, y de esta manera el conjunto que está por compresión lo estamos pasando a un conjunto por extensión. De la misma manera tenemos el inciso B, que nos habla acerca del conjunto B, que es igual a X, que pertenece a los enteros nuevamente, tal que X menos 2 es igual a 5. Entonces el único número que pertenece a los enteros y que me hace verdadera esta igualdad es el 7, porque yo tengo 7 menos 2 es igual a 5. Hagamos de cuenta que yo voy a ingresar acá un 10 menos 2 pues me va a dar 8, no se va a cumplir con la definición que nos están dando acá. Quiere decir entonces de que el 7 es el conjunto solución, y por lo tanto la conversión de este conjunto que está en compresión a enumerativa va a ser este que tenemos acá, ¿ya? Entonces acá de la misma manera tenemos otros 5 ejemplos. Vamos a ver cómo los tenemos resuelto acá. Muy bien, en el inciso C tenemos el conjunto T, en donde nos dice que este es igual a X, tal que X es una cifra del número 2324. Muy bien, acá lo que tenemos que hacer prácticamente es separar estos números que tenemos acá por medio de comas, y de esa manera ya lo tenemos convertido a una forma enumerativa. Acá no tenemos ninguna restricción como los ejemplos anteriores. Entonces venimos aquí con el 2 y copiamos el 2, venimos con el 3, copiamos el 3. Resulta que aquí hay otro 2. Algo importante cuando se trata de conjuntos es de que nosotros no vamos a copiar elementos repetidos, sino que el 2 ya está acá, entonces este 2 lo va a representar este mismo 2. El 4 que tenemos acá está acá, y el conjunto solución o la forma de numerativa del conjunto T sería esta. T es igual a 2, 3 y 4, y de esa manera ya trabajamos nosotros nuestra conversión de conjunto. En el inciso D tenemos el conjunto C, que es igual a X, que pertenece a los enteros, tal que X es negativo. Entonces vamos desde el menos 1 hasta el infinito. Noten de que lo estamos ingresando conforme a la recta numérica. Sabemos que todos los números negativos están en el lado izquierdo de la recta numérica, por ello de que lo estamos ingresando de esta manera. Noten cómo estamos colocando puntos suspensivos para indicar que entre el menos 4 y el menos 50 hay infinidad de números. De la misma manera entre el menos 50 y el menos 100, y entre el menos 100 hasta llegar al menos infinito, y de esa manera ya tenemos de forma enumerativa nuestro conjunto que tenemos acá. Y acá dense cuenta de que es bien notorio la compresión, y acá la enumerativa, que es mucho más larga. Muy bien, entonces vamos con el
inciso E, donde tenemos a nuestro conjunto R, que es igual a X, que pertenece a los enteros, en donde X elevado al cuadrado es igual a 9. Este se parece a uno de los ejemplos que trabajamos anteriormente, en donde los únicos números que pertenecen a los enteros y que me van a ser verdaderas esta igualdad, sería el 3, ya que 3 elevado al cuadrado es 9 y menos 3 elevado al cuadrado es 9. Ningún otro número me va a cumplir esa condición. Quiere decir entonces de que la solución sería R igual a 3,3. Entonces ya pasamos de forma de compresión a forma de numerativo. Acá tenemos el inciso F, donde tenemos el conjunto Q, que es igual a X, tal que X es una letra de la palabra calcular. Muy bien, entonces acá, al igual que en nuestro inciso C, tenemos que separar estas letras de acá por comas, pero teniendo en cuenta de que no tenemos que copiar los elementos que ya estén repetidos. Por ejemplo, tengo la C, aquí está la C, tengo la A, aquí está la A, tengo a la L, aquí está la L, tengo a la C, pues ya tengo a la C, entonces ya no la voy a copiar dos veces. La U, aquí está la U, la L ya la teníamos anteriormente, entonces es la misma. La A la tenemos nuevamente acá, y la R que la tenemos en la parte de acá. Entonces la solución de forma enumerativa sería esta que tenemos acá para la conversión de la compresión de este conjunto que tenemos acá. Muy bien, en el inciso G tenemos nuestro conjunto F, que es igual a X, tal que X es una letra de la palabra correcto. Este es igual que el anterior, se trata de separar por comas a los elementos que tenemos en la parte de acá, recordando de no copiar los que ya están repetidos. Entonces tenemos a la C, la tenemos acá, a la O, que la tenemos por acá, la R como está dos veces, la copiamos una vez, a la E, aquí la tenemos, la C ya la teníamos anteriormente, la T, aquí está, y la O que también ya la teníamos. Entonces la forma enumerativa del conjunto F sería esta que tenemos acá. Muy bien. Si nos pidieran la forma gráfica, se trata de encerrar a las soluciones, en este caso esta que tenemos acá, esta que tenemos acá, esta que tenemos acá y esta que tenemos acá, dentro de una gráfica en la cual colocamos nuestros elementos dentro de la gráfica y afuera le colocamos el nombre al conjunto. Muy bien, entonces aquí concluimos con la primera clase virtual. Espero de que hayas comprendido. Cualquier duda, pues ahí va a estar el video, va a estar acá dentro de la página, entonces para que lo vuelvan a ver, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a continuar en la segunda clase. Te invito a que busques la segunda clase dentro de la sección de clases virtuales. Muy bien, entonces